Espero que disfrutes la siguiente historia. Cuando tenía 18 años, dejé de lado la oportunidad de ir a la universidad de mis sueños para ayudar en el negocio de mi papá, después de que prometió que sería mío. Sin embargo, más tarde, le entregó el negocio a mi hermano y me llamó perdedora. Ahora están en quiebra y me están pidiendo ayuda. Cuando tenía 18 años, fui aceptada en la universidad de mis sueños. Era algo por lo que había trabajado muy duro. Además, no era cualquier escuela. Era una institución con uno de los mejores programas del país en lo que quería estudiar. Había trabajado realmente duro para conseguir esa aceptación. Me esforcé por equilibrar mis calificaciones con actividades extracurriculares, y honestamente, estaba emocionadísima. Sentí que todo mi esfuerzo estaba dando frutos, y podía ver mi futuro desarrollándose frente a mí. Pero justo antes de aceptar la oferta, mi papá me sentó para tener una conversación seria. Había empezado un pequeño negocio unos años atrás, y aunque no estaba fracasando, definitivamente tenía dificultades. Estaba abrumado, trabajando largas horas, y no podía mantenerse al día con el crecimiento que intentaba promover. Sabía que había estado poniendo largas horas para tratar de mantenerlo a flote. Me dijo que estaba desbordado y que no podía manejar las cosas por sí solo más. Dijo que si me quedaba para ayudarlo a hacer crecer el negocio, sería mío algún día. Sería nuestro legado y algo que eventualmente podría heredar a mis propios hijos. Lo presentó como una oportunidad increíble, pero estaba dividida entre dos oportunidades. Por un lado, tenía mi futuro entero planeado con la universidad, pasantías, y eventualmente un trabajo soñado en mi campo elegido. Por otro lado, no podía sacudirme la culpa. Este era mi papá, alguien que siempre me había cuidado, y me necesitaba. Además, la idea de ser dueña de un negocio algún día sonaba atractiva. Pensé que tal vez podría ayudarlo por un tiempo, aprender los entresijos, y eventualmente encargarme de él como prometió. Lo pensé durante días. No fue una decisión fácil, pero al final, rechacé la aceptación a la universidad. No fue porque no quisiera ir, sino porque realmente creía que podía ayudar. El negocio creció, y quizás, solo quizás, construir algo más grande para mi futuro de lo que una carrera me podría ofrecer. No estaba renunciando a mis sueños. Simplemente estaba tomando un camino diferente, o al menos eso me decía a mí mismo. Durante los siguientes 8 años, puse todo en ese negocio. Los primeros años fueron duros, pero eventualmente el negocio empezó a crecer. Trabajé duro, me refiero a largas horas, fines de semana, todo el paquete. Prácticamente sacrifiqué toda mi vida social porque estaba convencido de que ese negocio iba a ser mi futuro. Con el tiempo, no solo era un empleado, sino que básicamente estaba dirigiendo el lugar junto a mi padre. Lentamente pero seguramente, el negocio empezó a crecer. Conseguimos más clientes, ganamos más dinero y las cosas parecían ir bien. Sentí gratificante ver los frutos de mi trabajo, y pensé que todo mi esfuerzo iba a dar frutos. Estaba tan invertido porque creía que esto iba a ser mi futuro. Mi padre seguía recordándome que un día, esta empresa sería mía. Todo eso me hizo sentir durante mucho tiempo que había tomado la decisión correcta al quedarme con mi padre y el negocio. Luego, hace unos 2 años, de la nada, mi hermano menor, lo llamaremos James, 24 años, decidió que no le gustaba más su carrera actual en tecnología. Le estaba yendo bastante bien, pero afirmaba que no le resultaba satisfactoria y que quería unirse al negocio familiar. Siempre había sido el hijo dorado. Mis padres no paraban de alabar lo inteligente y talentoso que era, incluso cuando apenas levantaba un dedo. Así que cuando anunció que la tecnología ya no lo llenaba y que quería unirse al negocio familiar, debería haber previsto problemas. Pero al principio, pensé que no sería tan malo. Quiero decir, ambos éramos adultos en ese momento y lo que había sucedido en el pasado estaba detrás de nosotros. Incluso pensé que tal vez con ambos trabajando juntos, el negocio tendría aún más éxito. Bueno, estaba totalmente equivocado. Desde que James entró en cuando James empezó a trabajar en la empresa, mi papá comenzó a tratarlo como si fuera la segunda venida de Steve Jobs. De repente, todas mis ideas y aportes eran ignorados, y todo lo que James sugería era brillante, incluso si era algo que yo había estado haciendo durante años. Mi papá le asignaba más responsabilidades y le daba crédito por cosas en las que yo había estado trabajando. Era como si yo ya no existiera. Y eso dolía.
Después de todo lo que había hecho para ayudar a construir esta empresa, estaba siendo apartado. Todo explotó cuando mi papá me llamó a su oficina un día. Me dijo que debía apartarme para darle a James el protagonismo porque él tenía la visión para llevar la empresa al siguiente nivel. Me quedé boquiabierto. Había renunciado a la universidad, a mis amigos y a toda mi juventud por esta empresa, y ahora me estaban pidiendo que me apartara como si no fuera nada. Por supuesto, me negué, pero mi papá dejó claro que no quería que siguiera involucrado. Dijo que debería buscar algo más y hasta tuvo la desfachatez de decir que lamentaba haberle dado una oportunidad a un perdedor como yo. Así que, de la noche a la mañana, me quedé fuera. No recibí ninguna advertencia ni una disculpa de mi papá. Simplemente me echaron de la empresa que había ayudado a construir desde cero. Estaba devastado, pero sabía que no tenía más opción que seguir adelante. Dejé la casa de mis padres, encontré un apartamento pequeño y empecé a buscar trabajo. Pero después de años dirigiendo una empresa, me di cuenta de que no quería trabajar para alguien más. Así que creé mi propia consultora. Al principio fue duro, pero perseveré. Utilicé todo lo que había aprendido a lo largo de los años para ayudar a que las pequeñas empresas crecieran y tuvieran éxito. Un año después, mi firma despegó. Conseguí algunos clientes importantes y pronto estaba ganando más dinero del que había ganado trabajando para mi papá. La empresa empezó a llamar la atención en los medios locales y en las redes sociales, porque también me expandía a ese campo. En fin, un día, fui destacado en un periódico local como una de las estrellas emergentes en la industria. Fue increíble finalmente recibir ese reconocimiento. Algo inesperado, finalmente recibí un reconocimiento por mi arduo trabajo. ¿Y adivina qué? Mi papá se puso en contacto conmigo después de eso. Después de un año entero sin hablarme en absoluto, de repente me llamó. Estaba todo apologeta y dulce. Dijo que había cometido un error y que estaba orgulloso de mí. Me dijo que había visto el artículo sobre mi éxito. Realmente no sabía qué responderle, pero torpemente le agradecí. Intentó seguir hablando trivialidades, pero sabía que solo me llamaba porque necesitaba algo. Así que le pregunté directamente qué quería. Al principio intentó decir que no era nada, pero finalmente me contó que James estaba teniendo problemas con el negocio. Aparentemente, no era tan genio como pensaba mi papá. Vaya sorpresa. Mi papá entonces me pidió si podía regresar y ayudarlo. O, al menos, compartir parte de mi éxito con mi hermano. Decir que estaba furioso sería el mayor eufemismo del siglo. Después de todo por lo que me hicieron pasar, no puedo creer que tuvieran el descaro de pedirme ayuda ahora. El mismo hermano que ocupó mi lugar, el mismo papá que me echó, ahora quería que salvara su barco que se hundía. No les debía nada a él ni a James, y desde luego no iba a sacarlos del apuro después de cómo me trataron. Han pasado unos días desde esa conversación con mi papá y honestamente, no sé si estoy siendo mezquino. Lo he estado pensando y ahora empiezo a sentirme mal por la forma en que le hablé a mi papá. Una parte de mí siente que debería simplemente dejarlo pasar, pero no puedo quitarme la ira que siento por cómo me trataron. Entonces, ¿debería rechazar ayudarlos después de lo que me hicieron? Actualización 1. Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo y los consejos en los comentarios. No esperaba que esto se volviera tan grande como lo hizo, pero supuse que les debo. Quiero contarles a todos sobre las actualizaciones. Mucha gente me ha preguntado sobre el trabajo que realmente hice para el negocio de mi padre, así que comenzaré por ahí y luego hablaré sobre lo que ha ocurrido recientemente. Cuando empecé a trabajar para mi padre, la empresa estaba bastante anticuada. Ni siquiera tenían una página web adecuada o presencia en línea. Además, muchas cosas se hacían de forma manual. Una de las primeras cosas que hice fue renovar por completo la presencia digital de la empresa. Construí un nuevo sitio web desde cero, creé cuentas en redes sociales e incluso trabajé en anuncios en línea, lo que atrajo a muchos más clientes. También ayudé a optimizar la cadena de suministro, negocié mejores acuerdos con los proveedores y encontré formas de reducir costos sin sacrificar la calidad. Además de eso, desarrollé algunas alianzas clave con otras empresas locales, lo que realmente impulsó nuestros ingresos. Pero a pesar de todo eso, mi padre nunca me dio realmente ningún crédito. Siempre me trató como a un asistente. En su mente, parecía como si solo estuviera ayudando con pequeñas tareas y no como la persona que realmente impulsaba el crecimiento de la empresa. Incluso cuando vimos un aumento significativo en los beneficios,
Actuaba como si fuera solo una cuestión de suerte o del momento adecuado, y nunca pensaba ni actuaba como si fuera debido a todo lo que yo hacía. Fue frustrante, pero lo soporté porque creía que algún día el negocio sería mío, como él prometió. También hubo muchas preguntas sobre mi hermano, James. Para ponerlo en términos simples, siempre ha sido el niño dorado de nuestra familia. Nunca tuvo una dirección clara en la vida. Siempre probaba un poco de todo, pero nunca se comprometía con nada. Apenas trabajaba y, por alguna razón, mis padres aún lo elogiaban hasta el cielo. Mi hermano obviamente disfrutaba de todos sus elogios y básicamente hacía todo lo posible para restregármelo en la cara. Me intimidaba mucho cuando éramos niños, y luego convencía a nuestros padres de que yo era el que estaba equivocado. Cosas típicas entre hermanos. Excepto que él nunca superó eso. Cuando se unió a la empresa, él es. En resumen, James siempre actuaba como si fuera el jefe. Convencía a mi papá de que lo que yo decía estaba mal, y luego él proponía exactamente lo mismo que yo había dicho, y a mi papá le encantaba. Sí. Ese tipo de persona es. De todos modos, nunca hemos tenido la mejor relación y en realidad estoy cómodo con eso ahora por todo lo que ha sucedido. Después de la última conversación que tuve con mi papá, no paraba de llamar. Insistía en que nos encontráramos. Decía que era importante y que necesitábamos hablar. Lo ignoré por un tiempo, pero finalmente, mi curiosidad pudo más. Muchos de ustedes señalaron en los comentarios que probablemente sería mejor que mantuviera mi distancia de mi papá y mi hermano, pero necesitaba saber qué quería mi papá. Parte de mí quería ver si se había dado cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé que tal vez admitiría al menos parcialmente que estaba equivocado, pero no esperaba una disculpa completa ni nada por el estilo. Acepté reunirme con mi papá. Cuando llegué al restaurante donde íbamos a encontrarnos, no me alegró ver a James allí también. Pensé que sería solo mi papá y yo, pero al parecer, mi hermano decidió acompañarnos. Desde el principio, la reunión fue tensa. Mi papá no perdió tiempo en minimizar mi éxito. Básicamente dijo que tuve suerte con mi negocio y que debería estar agradecido porque, sin él, no tendría las habilidades para tener éxito. También añadió que le debía a la familia porque aprendí todo trabajando con él. Fue indignante escuchar eso, especialmente después de todo lo que hice para ayudar a crecer su negocio sin recibir ningún reconocimiento. Se lo dije, lo que solo frustró más a mi papá de lo habitual. Mi papá y yo discutimos un rato, pues noté que James comenzó a ponerse nervioso. Admitió que ha estado luchando desde que me fui, lo cual, bueno, ya lo sabía. Esa fue la razón por la que nos reunimos ese día. Me dijo que no tenía idea de cómo llevar un negocio, y al parecer, las cosas se han vuelto realmente mal. Justo cuando pensé que al menos mi hermano iba a un poco de decencia, y él comenzó a culparme por haberlos abandonado. Dijo que si no me hubiera ido, nada de esto estaría pasando. Clásico. Más o menos me reí despectivamente y le dije que fuera sincero conmigo por un momento. La única razón por la que dejé la empresa fue porque papá decidió que James era mejor que yo. Papá me dijo personalmente que era un perdedor y que lamentaba haberme dejado llevar el negocio. No tenía absolutamente ninguna culpa. Fue entonces cuando James reveló que la empresa estaba al borde de la quiebra. Me quedé boquiabierto. Cuando me fui, la empresa estaba prosperando, y solo ha pasado un año. No podía creer que las cosas hubieran empeorado tan rápido. James explicó que papá le estuvo ocultando la verdadera situación financiera todo este tiempo. Resulta que la empresa comenzó a fallar justo después de que mi hermano se uniera a ella. Papá lo estaba encubriendo todo porque esperaba que las cosas milagrosamente mejoraran. Obviamente, no lo hicieron. Ahora están en una gran deuda y la empresa apenas se mantiene a flote. Al parecer, muchas de las negociaciones que había concretado se desbarataron o no se renovaron porque mi hermano no sabía cómo mantenerlas. Perdieron proveedores y socios comerciales, y los clientes empezaron a marcharse cuando la calidad disminuyó. Fue un desastre total. La reunión terminó con ellos prácticamente rogándome que volviera. No para dirigir la empresa, cabe destacar, sino para ayudar a mi hermano para que él pudiera seguir al mando. Creo que lo único que sentiré alrededor de ellos ahora es asombro. Después de todo lo sucedido, de verdad esperaban que interviniera, salvara el día y dejara que mi hermano se llevara el crédito nuevamente. Les dije que lo pensaría, pero honestamente, no veo cómo podría regresar.
Estoy realmente dividido porque parte de mí tiene pena por mi papá y el lío en el que están, pero al mismo tiempo, sé que entraría de nuevo en la misma situación tóxica. Aún no sé qué voy a hacer, pero los mantendré informados. Gracias de nuevo por el consejo y por estar ahí. Llevo 2 semanas desde mi última publicación, y la verdad es que las cosas no hacen más que empeorar. Ayer decidí hablar con mi papá, no porque hubiera cambiado de opinión respecto a ayudarlo, sino porque quería ver los registros financieros del negocio. Algo en toda esta situación no me cuadraba. Si mi hermano realmente había arruinado la empresa, necesitaba saber qué tan grave era la situación. Aún no me decidía del todo a ayudarlos porque había invertido 8 años de mi vida, derramando sangre, sudor y lágrimas para hacer crecer la empresa. Esa empresa era como mi hijo, y el hecho de que la hubieran arruinado tan rápidamente me destrozaba el corazón. Quería asegurarme de que, si tomaba la decisión de ayudarlos, la empresa fuera rescatable. Pensé que lo mínimo que podía hacer era revisar los registros para confirmarlo. Tal vez también me ayudaría a tener algo de cierre. Pero cuando vi realmente los registros, creo que se me salieron los ojos de las órbitas de la impresión. Al principio, todo parecía normal, nóminas, pagos a proveedores y gastos habituales. Pero al seguir investigando, noté un montón de transacciones extrañas. No eran simplemente cargos adicionales esporádicos. Había compras recurrentes que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio. Y todas estaban marcadas como gastos de la empresa. Hablo de compras personales costosas, estancias en hoteles de lujo, aparatos electrónicos de alta gama y cenas elegantes que no incluían a ningún cliente. No se trataba de un simple error al mezclar cuentas personales y de la empresa. Estos cargos eran tan frecuentes que era obvio que se trataba de algo intencional. Quien lo hizo estaba dilapidando el dinero de la empresa como si fuera su alcancía personal. No lograba entender por qué mi papá gastaría el dinero de la empresa de esa manera. Siempre fue extremadamente estricto en cuestiones financieras, y derrochar el dinero de la empresa de esta forma no era algo que jamás haría. Ha estado al frente del negocio durante años. Todo iba sin ningún problema. Y entonces caí en la cuenta. No era papá, sino su hijo favorito, y ahora el CEO de la empresa, James. Inmediatamente llamé a James y le pregunté si estaba usando dinero de la empresa para gastos personales. Esperaba que mostrara al menos un poco de arrepentimiento o vergüenza. Pero en vez de eso, admitió que era él quien gastaba el dinero de la empresa en diversión sin vacilar. Incluso me dijo que no se arrepentía. Según él, yo había disfrutado de 8 años de lujo gracias a mi trabajo en la empresa, y ahora le tocaba a él disfrutar de eso. No podía creer que pensara que yo estaba viviendo de lujos mientras trabajaba en el negocio de mi papá, cuando en realidad apenas dormía unas 4 horas al día. Después de esa llamada, fui directamente a contarle a mi papá lo que descubrí. Le expuse todo, cada compra innecesaria, cada transacción dudosa, y le dije que James estaba detrás de todo eso. Pensé que se sorprendería o al menos se enojaría con mi hermano por poner en peligro el negocio. Pero considerando que James es el hijo favorito de mi papá, al que no puede hacerle nada malo, no debería haber esperado que reaccionara de esa manera. En lugar de estar molesto, mi papá defendió a mi hermano. Me dijo que mi hermano solo estaba actuando así porque estaba estresado después de que yo dejé la empresa. Aparentemente, mi hermano había estado bajo tanta presión para manejar las cosas por su cuenta, que gastar el dinero era su forma de lidiar con todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá intentaba justificar los gastos imprudentes de mi hermano culpándome por haberme ido. De verdad traté, de mantener mis emociones bajo control. Le expliqué tranquilamente a mi papá que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Le dije que el estrés que sentía mi hermano no justificaba que despilfarrara las finanzas de la empresa poniendo en riesgo el negocio. Pero cuanto más hablaba, más enojado se ponía mi papá. Seguía insistiendo en que simplemente no entendía y que estaba siendo demasiado dura con mi hermano. En un momento dado, me di cuenta de que no había forma de llegar a él. No importaba lo que dijera, mi papá estaba decidido a verme como el problema y a mi hermano como la víctima. Hablar con él era como hablar con una pared. Así que me fui. Pero las cosas no terminaron ahí. Esta mañana, me desperté con una oleada de notificaciones en mi teléfono. Eran todos mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos de clientes y amigos. La mayoría me preguntaban si lo que vieron en las noticias era cierto.
No tenía idea de qué estaban hablando, así que busqué en línea y descubrí que mi papá fue a la estación de noticias local y dio una entrevista. En la entrevista, arrastró mi nombre por el lodo. Dijo que abandoné el negocio familiar cuando más me necesitaba. Hizo parecer que yo era una niña mimada egoísta que los dejó tirados sin pensarlo 2 veces. Me culpaba de todos los problemas que la empresa estaba enfrentando. Convenientemente omitió la parte donde favorecía el trabajo de mi hermano sobre el mío, le dio el negocio que me había prometido a mí, y James gastó dinero de la empresa en cosas que no tenían nada que ver con el negocio, lo que llevó a la bancarrota de la empresa. No puedo ni siquiera describir cómo me siento en este momento. Estoy herida, enojada y, sinceramente, simplemente, perdida. Pensé que había llegado a un punto en el que estaba bien con todo lo que me había pasado. Pero, ¿mi papá yendo a la prensa para despotricar contra mí de esa manera? Es un nuevo nivel de humillación y traición. Y ahora no sé qué hacer. He trabajado tan duro para construir una buena reputación, y esta entrevista ha puesto todo eso en riesgo. Sigo pensando en cuántos clientes creerán lo que dijo mi papá y si esto afectará mi negocio en el futuro. Siempre he estado orgullosa de lo que he construido, y la idea de que todo pueda venirse abajo por mi propia familia me hace sentir enferma. Sé que no puedo controlar lo que creen los demás, pero eso no hace que sea más fácil lidiar con esto. Me siento atrapada. Una parte de mí quiere responder y aclarar la situación, pero otra parte se pregunta si vale la pena. No vale la pena. Todo esto se convertirá en un drama para que la gente sintonice, y eso no ayudará en absoluto a mi reputación. No sé a dónde ir desde aquí, pero una cosa sí sé, no puedo seguir dejando que mi familia me arrastre hacia abajo. He llegado demasiado lejos como para permitirles arruinar todo lo que he construido. Realmente agradecería un consejo sobre qué hacer aquí, así que siéntete libre de darme tus ideas más locas y creativas para arreglar las cosas. Gracias por leer hasta aquí y me aseguraré de informarte cuando todo se resuelva. Actualización 3. Hola a todos, han pasado unos 7 meses desde mi última actualización, y vaya, ha pasado mucho desde entonces. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mis publicaciones anteriores. Leí cada sugerencia, y honestamente, algunas me hicieron reír a carcajadas. Realmente lograron hacer un momento oscuro un poco más ligero, y lo aprecio más de lo que puedo expresar. Ahora, pasando a la actualización. Después de leer los comentarios, tomé en serio algunos de sus consejos y decidí consultar a un abogado. Pensé que era hora de tomarme en serio lo que estaba sucediendo, especialmente después de todo lo que mi papá hizo en esa entrevista. El abogado me dijo que tenía un caso bastante sólido si quería demandar a mi papá por difamación y calumnia. Él estaba arrastrando mi nombre por el fango públicamente, y estaba afectando mi reputación y mi negocio. Al principio, la idea de demandar a mi propio papá me pareció, no sé, incorrecta. Realmente luché con eso durante días. No quería emprender acciones legales contra mi propio padre. Quiero decir, sí, me traicionó en más de una ocasión, pero ¿eso realmente hacía que fuera correcto demandarlo? Pero eventualmente, se me ocurrió una idea que pensé que sería un buen compromiso. Así que me puse en contacto con mi papá y le pedí que nos encontráramos. No le dije de qué se trataba. Solo quería que fuera para hablar. Cuando nos encontramos, no le dejé hablar. Le dije que solo le pedí que se reuniera conmigo porque tenía una elección que hacer. Le di 2 opciones, o le demandaba para difamación y calumnia, o bien me cede el negocio sin condiciones, y él y mi hermano no tienen más nada que ver con él. Le dije que debido a que él seguía culpándome de arruinar su negocio, esta era su oportunidad de demostrarlo. Podía dejarme a cargo y ver si realmente lo arruinaba, o enfrentarse a una demanda y acabar realmente con su empresa. Decir que se quedó sopqueado sería quedarse corto. Estuvo en silencio unos segundos antes de estallar en una gran rabieta. Empezó a gritar diciendo que yo estaba siendo irrazonable y que estaba intentando robarle su negocio. Pero yo me mantuve calmado y serio todo el tiempo. Le dije que le daría 3 días para tomar una decisión, y si no tenía noticias suyas, seguiría con la demanda. Después de eso me fui, ya que no quería seguir aguantando sus gritos. 3 días más tarde, me llamó y dijo que iba a ceder el negocio. No estaba para nada contento. De hecho, dejó muy claro que no quería dármelo, pero supongo que se dio cuenta de que no tenía mucha opción. Por otro lado, mi hermano perdió por completo la compostura cuando se enteró. Montó un gran escándalo y me acusó de robarle su empresa.
pero honestamente, en ese punto, ya no me importaba. Ambos habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con ellas. Los últimos meses han sido agitados, por decirlo menos. Manejar el antiguo negocio de mi papá mientras también dirijo mi propia consultora ha sido mucho que llevar, pero me he estado arreglando. Ha sido difícil, especialmente con la mala prensa y todo el daño que hizo mi hermano, pero veo mejoras lentas. He estado arreglando los desastres que dejaron y reconstruyendo relaciones con clientes. Aunque no es un éxito de la noche a la mañana, las cosas van en la dirección correcta. Ah, y adivina qué. La misma estación de noticias local a la que mi papá fue para esa terrible entrevista se comunicó conmigo para tener mi versión de la historia. Decidí tomar el camino correcto. En la entrevista, no revelé mucho ni tiré a mi papá bajo el autobús. Recientemente comenté que estaba pasando por un mal momento y que no estaba contribuyendo mucho a la empresa. Así que pensé que lo mejor sería dejar la empresa de mi padre. Sin embargo, al ver la entrevista de mi padre me di cuenta de que tenía que regresar, así que decidí hacerme cargo del negocio porque me sentía terrible por mi padre y quería ayudarlo. Resultó ser beneficioso para mí. La gente empezó a verme como la persona más madura, y en realidad le dio al negocio un impulso que tanto necesitaba en su imagen. Respecto a mi padre y hermano, no he hablado con ninguno de ellos desde todo ese lío. Me han cortado completamente. Me han bloqueado en todo y se han negado a responder a cualquier cosa que les envíe. Duele, no voy a mentir. Me duele saber que no admitirán que se equivocaron y que prefieren alejarme de sus vidas en lugar de enfrentar la realidad. Pero al mismo tiempo, extrañamente me siento aliviado. Me alegra no tener que lidiar con su drama nunca más, y sinceramente, se siente como si la justicia poética finalmente les hubiera alcanzado. Y, supongo, eso es todo. Ha sido un camino difícil, pero estoy orgulloso de lo lejos que he llegado.